El siguiente relato se llama El estrangulador de Honolulu. El 29 de mayo de 1985, Vicky Perdy salió a bailar con sus amigos en el distrito de Waikiki en Honolulu. Con solo 25 años, Vicky trabajaba en una tienda de alquiler de videos para adultos y estaba casada con un piloto de helicóptero del ejército llamado Gary. La pareja había estado junta desde que Vicky tenía 20 años y se había mudado a Hawái menos de 18 meses antes de su fallecimiento. Vicky fue vista con vida por última vez alrededor de la medianoche, después de que un taxi la dejara en el Hotel Shorebird para recuperar su vehículo del estacionamiento del hotel. Cuando Vicky no regresó a casa a tiempo, su esposo, Gary, intentó comunicarse con ella a través de un sistema de búsqueda telefónica, pero sus solicitudes de comunicación quedaron sin respuesta. Conduciendo en busca de su esposa, Gary se encontró con el auto de su esposa, todavía estacionado en el estacionamiento del Shorebird. Sin embargo, no había señales de Vicky. A la mañana siguiente, se confirmaron los peores temores de Gary. El cuerpo de Vicky fue descubierto en un terraplén con vista a la laguna Ke'iihi, cerca de Lagoon Drive. Si bien todavía estaba vestida con el mismo mono amarillo que había estado usando cuando salió de la casa, la ropa interior de Vicky no estaba. Le habían atado las manos a la espalda y había sido agredida sexualmente. Se determinó que la causa de su muerte fue estrangulamiento por ligadura. Gary afirmó que su esposa era una mujer fuerte y astuta, sugiriendo que se necesitarían 2 personas para sacrificarla. Sus afirmaciones hicieron que el asalto de Vicky fuera aún más sorprendente, lo que llevó a especulaciones sobre la participación de más de un perpetrador. Además, apenas un año antes de la muerte de Vicky, 2 mujeres fueron asesinadas a puñaladas en su lugar de trabajo, lo que abre la posibilidad de una conexión entre estos crímenes. Durante más de 6 meses después de la muerte de Vicky, el estrangulador de Honolulu se mantuvo oculto, esperando abalanzarse sobre su próxima víctima. Regina Sakamoto, una adolescente nacida en Kansas, se supo por última vez a las 7:15 de la mañana del 14 de enero de 1986. Descrita como tímida pero amistosa, se sabía que la joven de 17 años era muy cercana a su madre. Y participó activamente en las actividades escolares. Aficionada a los libros, amante de la diversión y extrovertida, había planeado asistir a la Universidad del Pacífico de Hawái después del verano. Habiendo perdido su autobús a la escuela en la mañana del 14 de enero, Regina llamó a su novio antes de informarle que llegaría tarde. Los testigos la vieron esperando el próximo autobús, pero la joven de 17 años nunca llegó a la escuela. A la mañana siguiente, el cuerpo de Regina fue descubierto en la laguna Ke'iihi. La adolescente estaba desnuda de cintura para abajo. Le habían atado las manos a la espalda con una cuerda de paracaídas y uno de sus pies había sido atado a una roca con un cable eléctrico. Similar al caso de Vicky, ella había sido asaltada sexualmente y estrangulada hasta la muerte. Las similitudes entre los 2 casos eran tan sorprendentemente parecidas que la policía concluyó rápidamente que Regina y Vicky habían sido víctimas del mismo depredador. La tercera víctima del estrangulador era una joven casada que asistía a la iglesia llamada Denise Hughes. Descrita por su supervisor como una mujer que siempre tenía una sonrisa en el rostro, la joven de 21 años no se presentó a su turno de secretaria el 30 de enero de 1986, solo 2 semanas después de la muerte de Regina. El esposo de Denise, un militar de la Marina, estaba estacionado a bordo de un barco en Pearl Harbor, por lo que desconocía la desaparición de Denise en ese momento. Al igual que Regina, la joven de 21 años había viajado al trabajo en autobús. El 1 de febrero de 1987, 2 días después de que se denunciara su desaparición, se descubrió su cuerpo. 3 pescadores encontraron a Denise en el arroyo Maunalua, que desemboca en la laguna Ke'iihi. Su cuerpo en descomposición estaba vestido con su vestido azul y envuelto en una sección de lona azul. Al igual que las otras víctimas del estrangulador, sus manos habían sido atadas a la espalda con una cuerda de paracaídas, había sido agredida sexualmente y había sido estrangulada hasta la muerte. La identidad de Denise permaneció sin identificar durante unos días,
hasta que sus registros dentales se enviaron afuera de la isla, y se pudo confirmar una coincidencia. El 5 de febrero de 1986, solo unos días después de la recuperación del cuerpo de Denise, el Departamento de Policía de Honolulu estableció un grupo de trabajo de 27 miembros, cuyo objetivo era identificar y detener al estrangulador de Honolulu. Los detectives que formaron el grupo incluían veteranos experimentados de los departamentos de delitos sexuales y homicidios. El HPE también reclutó la ayuda tanto del FBI como del grupo de trabajo de Green River, al que se le había asignado la tarea de detener a Gary Ridgway, un famoso asesino en serie. Ridgway era conocido por estrangular a sus víctimas, pero a menudo se dirigía a trabajadoras sexuales fugitivas y otras mujeres vulnerables. El perfil criminal creado para el estrangulador de Honolulu lo describía como un oportunista que atacaba a mujeres que se encontraban en posiciones vulnerables. Además, no se creía que fuera un acosador. El estrangulador probablemente residiría en Waipahu o Sand Island, o posiblemente trabajaría allí, y conduciría una camioneta de carga. También se creía que era blanco o mestizo, de entre 30 y 40 años, y se predijo que no tenía antecedentes penales. El jefe de policía, Douglas Gibb, reveló más detalles a los medios de comunicación. Afirmó que el estrangulador de Honolulu era una persona que podría estar experimentando problemas con su novia o maritales. La selección de víctimas probablemente podría haber sido el resultado de la oportunidad o encuentros fortuitos. Luego de la creación del grupo de trabajo, se realizaron otras implementaciones, incluida la adición de radios bidireccionales a los servicios de autobuses públicos. Esta introducción permitió a los conductores solicitar ayuda o informar sobre sucesos extraños. A pesar de estos esfuerzos, el estrangulador continuó atacando y saliendo impune de sus crímenes. El 26 de marzo de 1986, Louise Medeiros se convirtió en la cuarta víctima del estrangulador de Honolulu. Tal como lo describe el Honolulu Star Bulletin, la joven de 25 años había vivido gran parte de su vida antes de saber cómo vivirla. Según se informa, había dejado a su familia cuando era adolescente antes de mudarse a Oahu en busca de la independencia. Ella solo había regresado a casa una vez en el lapso de esos 6 años. Durante el tiempo que estuvo en Oahu, Louise recibió asistencia social, tuvo pequeños roces con la ley y vivió con gente de la playa en Makaaha. Louise nunca se había casado, pero tenía 4 hijos. Estaba embarazada de 3 meses de su quinto hijo cuando desapareció. Solo unos días antes de su desaparición, Louise había regresado a casa brevemente después de la muerte de su madre. Al igual que su familia, era ambiciosa y estaba decidida a cambiar su vida y ya no quería ser una rebelde. Louise desapareció después de salir del aeropuerto. Habiendo regresado a Oahu desde la casa de su familia, había planeado tomar un autobús de regreso a sus apartamentos, pero nunca llegó. El 2 de abril de 1986, una semana después de su desaparición, el cuerpo de la joven de 25 años fue descubierto por trabajadores de la carretera, cerca del arroyo Waikeilei, a 12 millas de donde se descubrió el cuerpo de Denise 2 meses antes. Las manos de Louise habían sido atadas a la espalda con una cuerda de paracaídas y estaba desnuda de cintura para abajo. Los investigadores notaron que las primeras 3 víctimas del estrangulador habían sido arrojadas alrededor de los aeropuertos internacionales de Honolulu, mientras Louise pasaba por el área, lo que sugiere que el aeropuerto era un área importante para el perpetrador. La policía colocó mujeres encubiertas alrededor del aeropuerto y alrededor de la laguna Keiehi, pero el estrangulador nunca mordió el anzuelo. La víctima final del estrangulador fue Linda P.C. El 29 de abril de 1986, la mujer de 36 años fue vista por última vez cuando salía de su apartamento y no se presentó a trabajar a la mañana siguiente. Después de descubrir que su Toyota estaba desbloqueado y estacionado junto al viaducto Nimitz, H1, su compañera de cuarto se comunicó de inmediato con la policía. Al igual que Vicky, Linda fue descrita como una mujer callejera y fuerte. Pasó la década de 1970 haciendo autostop por los Estados Unidos antes de terminar en Hawái, donde trabajó como bailarina en un club nocturno.
Al igual que Louise, Linda dejó atrás su racha rebelde después de dar a luz a su hija. La noche de la desaparición, los testigos habían visto el Toyota de Linda con las luces de emergencia encendidas. Informaron que otro vehículo había estacionado junto a él como si fuera a prestar ayuda. El automóvil fue descrito como una camioneta de color crema fabricada en Estados Unidos con letras poco claras en las ventanas traseras. Los testigos también describieron haber visto a un hombre de constitución mediana, blanco o mestizo, que aparentemente tenía entre 30 y 40 años. A pesar de tener esta información, las autoridades no pudieron localizar a este individuo ni a la camioneta. El 3 de mayo de 1986, Howard Andrew Gay, de 43 años, se puso en contacto con la policía y afirmó que un psíquico le había dicho la ubicación del cuerpo de Linda. La pista llevó a los investigadores a Sand Island, una pequeña isla ubicada en la entrada del puerto de Honolulu. Peinando el área diminuta, finalmente descubrieron el cuerpo de Linda. El cuerpo desnudo de Linda yacía sobre un camino de tierra y sus manos estaban atadas a la espalda con una cuerda de paracaídas. Se encontró un bloque de cemento en su espalda y estaba parcialmente oculta por la suciedad y los escombros. Poco después del descubrimiento, los detectives dirigieron su atención a Howard, cuya historia los hizo sospechar mucho. Además, el hombre de 43 años encajaba perfectamente con la descripción física del estrangulador. Los investigadores pronto descubrieron que Howard estaba obsesionado con una empleada de un club náutico local, que se sabía que encajaba en la misma descripción general que la mayoría de las víctimas del estrangulador. Según se informa, a menudo miraba a la joven y le ofrecía llevarla a su casa, ella siempre le rechazaba. En un caso, rechazó la oferta de Howard pero aceptó que un motociclista la llevara, lo que lo enfureció. Los detectives también se enteraron de que había agredido físicamente a otra mujer, después de que ella se negara a entrar en su vehículo. Estos informes hicieron que la policía arrestara a Howard. Howard Gay era originario de Buffalo, Nueva York. Originalmente un militar, había estado destinado en la base de la Fuerza Aérea George en California hasta que fue dado de baja con honores en 1965. Había realizado una gran cantidad de trabajos ocasionales antes de finalmente aterrizar como mecánico en un transportista aéreo. Después de tener 2 hijos juntos, Gay se divorció de su esposa en 1983. Además, conducía una camioneta color crema y nunca había tenido problemas con la ley. Al igual que su ex esposa, Gay era persuasivo, encantador y un buen conversador. Disfrutaba de la esclavitud y le gustaba atar las manos de las mujeres a la espalda mientras tenía relaciones. Además, su novia en ese momento, cuando fue entrevistada por la policía, declaró que en las noches en que desaparecieron las víctimas del estrangulador, ella y Gay habían peleado y él había salido furioso de su casa. Con toda esta información a mano, los detectives sintieron que tenían a su hombre. Gay fue interrogado durante 10 horas y se le hizo al menos una prueba de polígrafo, pero no existía evidencia que lo vinculara directamente con los crímenes. Con solo evidencia circunstancial en la mano, la policía se vio obligada a dejar ir a Gay. Curiosamente, la policía recuperó un bloc de notas en la oficina de Linda que tenía el nombre y número de teléfono de Gay, lo que sugiere que él era un cliente potencial. Una mujer que fue testigo de la desaparición de Linda eligió instintivamente a Gay entre una serie de fotografías. Sin embargo, más tarde no testificó en su contra, alegando que temía por su vida. Mientras monitoreaba persistentemente a Gay, la policía hizo una recompensa de $25,000 por cualquier información potencial, pero nunca pudieron encontrar ninguna evidencia forense que lo vincule con los crímenes del estrangulador de Honolulu. Extrañamente, después de la liberación de Gay, el estrangulador nunca volvió a atacar. En junio de 1986, después de que su hijo muriera en un accidente automovilístico, Gay se convirtió en cristiano renacido. Eventualmente se mudó de regreso a California de forma permanente, y poco después de cumplir 60 años, se encontró con su fallecimiento. A pesar de la falta de pruebas físicas y forenses, los investigadores de Honolulu creen que Gay es el estrangulador de Honolulu.
Muchas cosas sobre su vida y apariencia física se alinean con las del perpetrador. Sin embargo, debido a la falta de pruebas sólidas, los casos de Vicky, Regina, Denise, Louise y Linda siguen sin resolverse. De manera frustrante, sus familias no han encontrado un cierre ni justicia para sus muertes.